Muy buenos días, les saluda Guillermo Solano, periodista de la Oficina de Comunicación de la Universidad Nacional. Analizar el empleo y sus diferentes indicadores representa una radiografía clara de cómo está la economía de un país, más aún si se hace en el contexto de una pandemia que golpeó fuertemente nuestras dinámicas laborales y productivas y que 5 años después se hace necesario estudiar a profundidad. Con ese objetivo, académicos del Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional nos presentan este informe especial que se titula Dinámicas laborales post pandemia en Costa Rica. Les informamos que esta transmisión en vivo está siendo grabada y que usted perfectamente puede realizar también sus consultas en la parte de los comentarios. Nosotros al final de la conferencia con todo gusto haremos lectura de las preguntas para que los especialistas puedan dar respuesta al respecto. Me permito en primera instancia presentar a las personas que nos acompañan hoy en la mesa principal. La máster Roxana Morales Ramos, coordinadora del Observatorio Económico y Social, y el máster Fernando Rodríguez Garro, académico e investigador del Observatorio Económico y Social. La exposición la iniciará doña Roxana Morales y luego le dará el uso de la palabra a don Fernando Rodríguez. Muy buenos días, doña Roxana. Muchas gracias por seguirnos en esta transmisión y los que están acá presentes en la conferencia. Reciban una cordial bienvenida aparte del Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía. En esta ocasión vamos a presentar un informe que elaboramos sobre las dinámicas laborales pospandemia en Costa Rica. El objetivo en esta ocasión es analizar cuál ha sido la evolución del mercado laboral luego de la pandemia que enfrentamos durante 2020 en mayor medida, de 2021 y 2022. Los datos que se analizan son los de la encuesta continua de empleo. Esta encuesta es trimestral, es decir, tiene información que se va recopilando cada 3 meses y se publican sus datos, y además hay una información que es el trimestre móvil. Sin embargo, para hacer análisis de tendencias es más confiable utilizar los datos del trimestre fijo, ¿verdad? Entonces, en este caso vamos a utilizar los trimestres, ¿verdad? El primero, segundo, tercer y cuarto trimestre de cada año, y lo que hacemos para analizar el efecto de la pandemia es tomar un trimestre previo a la etapa más fuerte de la pandemia. En este caso fue el segundo trimestre de 2020 el que más efecto negativo tuvo sobre la producción y el empleo, y lo que hacemos es compararlo con el segundo trimestre de 2019. ¿Por qué el segundo de 2019? Porque también lo más recomendable para hacer análisis de tendencias es comparar indicadores o trimestres que sean los mismos de años anteriores para evitar cualquier afectación en el análisis, digamos, que tenga que ver con alguna estacionalidad, por ejemplo. Entonces vamos a analizar los resultados del segundo trimestre de 2025 contra los segundo trimestre del 2019, y esto nos permite ver la evolución de los indicadores, pero además vemos la tendencia, es decir, qué pasó en medio de esos meses para efectivamente saber si la tendencia es creciente, decreciente, ¿verdad? O hay alguna modificación. Entonces, esto como manera de introducción. Vamos a analizar rápidamente lo que ocurrió con la producción y el desempleo. Un dato importante, ¿verdad?, que es para esta actividad es el cambio en la estructura poblacional del país, cuáles han sido las dinámicas del mercado laboral, indicadores de desempleo, cuál es el perfil de la población desempleada en este momento, si ha mejorado o no la calidad del empleo en los últimos años, un apartado especial sobre qué está ocurriendo con los jóvenes dentro y fuera del mercado laboral, y la dinámica de los ingresos de la población ocupada, y aquí haciendo referencias también por sexo, es decir, entre hombres y mujeres. Entonces, a nivel general, nosotros vemos que durante el 2020 la mayor afectación que hubo sobre la producción se dio efectivamente en el segundo trimestre. Sin embargo, si vemos en el gráfico, el Producto Interno Bruto, que es relacionado con el régimen definitivo, cayó un 9%, mientras que si vemos el régimen especial en ningún momento presentó tasas de crecimiento negativos y ha mantenido una tasa de crecimiento mucho más alta o dinámica con respecto a al régimen especial, ¿verdad? Entonces el especial es el que contempla, digamos, las zonas francas,
que en este momento aportan cerca del 15% del Producto Nacional, y el definitivo son las empresas más de base nacional. Esto hace una diferencia en el mercado porque sabemos cuáles son las más dinámicas y cuáles son las que pueden generar empleos y qué tipos de empleos se pueden estar generando en el país. También importante, en el gráfico de la derecha observamos en la línea, en la barra roja, la tasa de desempleo más alta que llegó en el segundo semestre del 2020 y a partir de ahí comenzó a bajar hasta llegar en este momento al 7,4% en el segundo trimestre de 2025. Sin embargo, parecería muy positivo estos indicadores, es decir, vamos con una tasa de desempleo que, si bien ustedes, está por debajo a la que había previo a la pandemia, es decir, 2019, 2020, la tasa de desempleo rondaba el 11% y ahora estamos en un 7, cerca del 7%. Sin embargo, cuando analizamos los datos a profundidad, nos damos cuenta que esta caída en el desempleo está explicada no porque hay más personas trabajando, sino porque muchas personas se salieron del mercado laboral. Entonces vamos a analizar quiénes son esas personas que se han salido del mercado laboral y por qué. Y a partir de eso vamos a ver los indicadores. Entonces vamos a ver primero los cambios en la estructura poblacional del país. En este caso tenemos datos muy llamativos. Por ejemplo, la cantidad de personas, es decir, la población nacional, en los últimos 6 años creció un 5,9%. Sin embargo, la cantidad de personas de 60 años y más creció un 40% en estos 6 años. Es decir, hay un crecimiento muy pronunciado de la cantidad de personas que tienen 60 años y más en el país. Es decir, el proceso de envejecimiento de la población se está dando aceleradamente. Y precisamente vamos a ver que son las personas de 60 años y más las que más se están retirando del mercado laboral en los últimos tiempos. Vean que ahí, en estos gráficos, nosotros tenemos 1.132.000 personas de 60 años y más contra 1.096.000 de personas de 0 a 14 años. Es decir, ahorita estamos teniendo más personas de 60 años y más que niños en Costa Rica. Esto tiene efectos significativos en el mercado laboral. Vean que desde de 35 años y más va creciendo la participación en la población, mientras que de 25 años para abajo más bien hay menos personas en el país. Eso quiere decir que a mediano plazo vamos a tener más personas dependiendo de las personas que están en la fuerza de trabajo, y esto tiene efectos significativos en los sistemas de pensiones, en sistemas públicos de ayudas sociales, y un efecto importante que estaremos analizando aquí es todo lo que tiene que ver con los cuidados, es decir, quién va a cuidar a las personas adultas mayores en este país, y que por lo general son mujeres las que se dedican a estas actividades. Entonces vamos a analizar un poco este tema, que es otro dato que vemos, digamos, interesante, cruzando información sobre los datos de SUPEN, la cantidad de pensiones del régimen de regímenes básicos del magisterio, la caja, poder judicial. Por ejemplo, en los últimos 5 años, analizamos 5 años porque no hay datos más para atrás, ¿verdad?, disponibles en este momento, pero en estos 5 años ha aumentado en 172.000 personas la cantidad de jubilados, es decir, que reciben una pensión, mientras que la cantidad de personas que se han salido del mercado laboral son cerca de 352.000 personas. Es decir, podríamos estimar que menos de la mitad de la población que se sale del mercado laboral por edad está obteniendo una pensión, y esto muy congruente con las tasas de informalidad que normalmente hemos tenido en Costa Rica, que han rondado el 40%, y son personas que no cotizan para la seguridad social. Entonces esto genera presiones no solamente sobre el sistema de pensiones, ¿verdad?, los del régimen no contributivo, también hay una fila enorme de personas que están solicitando estos subsidios, y además dentro de los hogares, pues definitivamente hay una mayor carga para los familiares que tienen que hacerse cargo de las personas adultas mayores. Entonces esto, como parte introductoria, importante para seguir analizando lo que ha ocurrido con el mercado laboral. Entonces, lo primero, la fuerza de trabajo. ¿Qué es la fuerza de trabajo? La población de 15 años y más que está trabajando o está desempleada. Si la persona no está trabajando ni está desempleada, pero además no busca trabajo, son los que se llaman fuera de la fuerza de trabajo. Entonces, dentro de la fuerza de trabajo, vamos a ver que esta se redujo más bien en los últimos 6 años en un 6,2%. Entonces, veamos, va creciendo la población, van creciendo la cantidad de personas adultas mayores de 60 años,
pero a su vez hay menos personas dispuestas a trabajar en la economía, y en este caso se redujo en 152,000 personas. Y de todas las personas que antes estaban dentro del mercado de trabajo, ahora tenemos que 467,000 personas se han salido del mercado laboral en los últimos 6 años. Es decir, las personas que ya no están disponibles para trabajar, que tienen 15 años y más, representan un 45% de la población total del país de 15 años y más, es decir, que están en actividad productiva. Entonces tenemos que el crecimiento de la población fuera de la fuerza de trabajo creció un 32%, y este crecimiento se da tanto entre hombres como entre mujeres. ¿Y por qué tenemos una paradoja laboral? Bueno, uno esperaría que con esos bonitos indicadores que vimos al inicio y una tasa de desempleo muy baja, pues que las personas que están, si hay menos personas desempleadas, que esas personas hayan conseguido un empleo. Sin embargo, no ocurre esto. Ahora tenemos menos personas desempleadas y ha caído significativamente, pero tenemos menos personas ocupadas. Entonces, ¿cómo ver esto, verdad? ¿Cómo lo analizamos? Si uno esperaría que más bien hayan más personas trabajando en este país producto de las mejoras en estos indicadores. Entonces, esta es la paradoja que nosotros observamos, donde esperaríamos más personas ocupadas y en realidad se han perdido 29,000 puestos de trabajo en el último año. En el gráfico vemos la línea discontinua, que son la cantidad de desempleados, vean que ha reducido significativamente. Previo a la pandemia habían 295,000 personas desempleadas y ahora tenemos 172,000 personas desempleadas. Es decir, cayó con respecto a la pandemia, que el pico más alto fue en el segundo trimestre de 2020, pero la cantidad de personas que está desempleada ahora es menor que la cantidad de personas que había desempleada en el 2019. Es decir, es positivo porque hay menos desempleados. Y uno diría, bueno, entonces ahora hay más personas recibiendo un ingreso, pero no. Resulta que hay más personas fuera de la fuerza de trabajo y que ya, si alguien antes tenía un empleo o era desempleado, ya ahora del todo no está en el mercado laboral, es decir, ya no tiene ingresos. Entonces, esta es una preocupación importante que nosotros observamos en estos indicadores. Ahora, ¿qué quisimos hacer? Bueno, esta información ha salido en diferentes medios. Lo que quisimos saber ahora es quiénes son esas personas que se han salido del mercado laboral y por qué, qué es lo que está pasando en el país. Entonces, en el caso de la población, recordemos, aumentó un 32% la población que se salió del mercado laboral, que son 467,000 personas. Vean que el 75% son personas que tienen 60 años y más, es decir, la mayoría de las personas que se han salido del mercado laboral es por condición de edad, es decir, porque están que no tienen la posibilidad de mantenerse en el mercado laboral. En este gráfico es la línea negra discontinua, la que muestra la cantidad de personas de 60 años y más que se han venido saliendo del mercado laboral. Y aquí es donde vemos la tendencia, no estamos comparando dos puntos fijos, sino que en el medio vemos que la tendencia es que cada vez más personas se salen del mercado laboral por condiciones de edad. Pero llama la atención también que se están saliendo del mercado laboral en todos los grupos de edad, no solamente en los personas mayores, sino también de 35 a 44, de 15 a 24, de 45 a 59 años e incluso jóvenes se han salido del mercado laboral en los últimos 6 años. Entonces, ¿qué nos llama la atención acá? Bueno, hay un proceso que ya mencionamos, que es el del envejecimiento de la población, donde cada vez tenemos más personas en edades de 60 años y más que se están saliendo del mercado laboral y que a su vez tiene dos efectos. Uno, que hay menos personas trabajando y que al haber más personas mayores, hay más mujeres que se salen del mercado laboral porque tienen que cuidar a esas personas mayores. Entonces tenemos un doble efecto, en este caso, sobre el mercado y una afectación que es más significativa sobre las mujeres. ¿Por qué se están saliendo del mercado laboral? Entonces, dentro de la encuesta continua del empleo, el INEC hace la siguiente pregunta. Si la semana pasada hubiese encontrado un trabajo, ¿podría comenzar a trabajar en este momento o a más tardar en 2 semanas? Es decir, esto se la hace a todas las personas que están fuera del mercado de trabajo, es decir, que de 15 años y más que no están disponibles, que no están activas en el mercado laboral. Entonces, ¿qué observamos?
que de estas personas, la mayoría, que son 563,000 en promedio en este momento, dicen que están fuera de la fuerza de trabajo porque es una persona de edad avanzada, es decir, que ya tienes imposibilidad de permanecer en el mercado laboral por su situación de edad. Esta cantidad de personas, vean que entre el 2019 y el 2025 aumentó un 179%, perdón, de 201,000 personas a 563,000 personas las que dicen no trabajo porque ya tengo una edad muy avanzada. Y el otro dato significativo es el de las personas que dicen que no trabajan por obligaciones familiares. En este caso tenemos que pasó de 329,000 en el 2019 a 506,000 personas, es decir, creció un 54%. Entonces aquí tenemos las dos principales razones del por qué las personas están saliendo al mercado laboral. La primera es por edad y la segunda es porque tiene que cuidar. ¿Cuidar a quiénes? Cuidar niños, su familia o incluso a personas mayores de edad. ¿Qué nos llama la atención también? Si lo vemos esta misma información por porcentajes, entonces ahí observamos el 29% de las personas que están fuera de la fuerza de trabajo indican que es por su edad y el 26% por situaciones de obligaciones familiares. Aquí para nosotros es muy importante desagregar qué pasa entre hombres y mujeres, ¿verdad? En el caso de las mujeres, si nosotros tomamos solo las mujeres que están ahorita fuera de la fuerza de trabajo y le hacemos la misma pregunta, el 40% dice que está fuera de la fuerza de trabajo por obligaciones familiares y solo el 25% por edad. Es decir, hay un peso mucho mayor en las obligaciones familiares que hacen que las mujeres se mantengan fuera del mercado de trabajo. Mientras que los hombres, cuando se les pregunta por obligaciones familiares, solo el 3% dice que está fuera de la fuerza de trabajo por obligaciones familiares. La mayoría de hombres lo que dice es porque es una persona muy adulta o porque tiene razones personales, que es un 29%. Sobre estos indicadores, entonces ya vamos viendo que ya no es el 26%, digamos el 26% es a nivel nacional, pero si son solo mujeres es el 40%, y si nosotros desagregamos un poquito más y vemos por regiones de planificación, vamos a ver, por ejemplo, que en la región Huetar-Caribe, del total de mujeres, de mujeres sí que están fuera de la fuerza de trabajo, la mitad manifiesta que está fuera de la fuerza de trabajo por condiciones de responsabilidades domésticas o responsabilidades de cuidado. Y no acaba ahí, si nosotros desagregamos aún más la información, tenemos este cuadro que es muy significativo. En este momento, 7 de cada 10 mujeres que tienen entre 25 y 59 años están fuera de la fuerza de trabajo por obligaciones familiares. Es decir, 7 de cada 10 no trabajan porque tienen que cuidar, mientras los hombres es menos de 1 de cada 10, la razón por las labores de cuidado. ¿Por qué llamamos la atención sobre este tema? Ya vemos que tenemos un envejecimiento de la población. ¿Quiénes van a cuidar a esas personas? Muchas mujeres están saliendo del mercado laboral, las mujeres se dedican más a los cuidados, tanto de niños y ahora también de adultos mayores, y aquí hacemos un llamado importante sobre el tema de las jornadas 4-3, ¿verdad? Las jornadas 4-3 en este momento lo que harían es profundizar esas barreras estructurales que ya tienen las mujeres para poder insertarse en el mercado laboral. ¿A qué nos referimos? Una mujer posiblemente consiga que le cuiden a sus hijos una jornada de 8 horas, pero si ahora tiene que trabajar 12 horas, ¿quién le va a cuidar a sus hijos 12 horas? Aunque tenga 3 días libres, ¿quién le cuida a los hijos 12 horas? ¿Y quién le cuida a los hijos? No 12 horas, sino más, porque el tiempo de traslado a su trabajo implica al menos 13, 14 horas diarias que alguien se lo cuide. Y lo mismo sucedería con las personas adultas mayores. ¿Quién va a cuidar a un adulto mayor 12 o 14 horas mientras yo voy a trabajar? Entonces ahí es la importancia, o más bien lo que nosotros manifestamos, que hemos manifestado durante este tiempo, en que estamos en contra de esas jornadas 4-3 siempre que la jornada sea de 12 horas, ¿verdad? Si las jornadas fueran menores, pues habría posibilidad, pero las jornadas de 12 horas limitan y restringen totalmente las posibilidades de las mujeres de trabajar. ¿Y qué es lo que pasa? Si nosotros tenemos en la economía cada vez menos jóvenes, que ya lo vimos también, y tenemos más mujeres que se tienen que salir del mercado porque tienen que cuidar,
quiénes van a producir en este país y cómo se van a sostener los sistemas de pensiones, por ejemplo, la seguridad social. Y ahí es donde nosotros también hacemos un llamado a revisar muy bien las políticas que se están aplicando, precisamente en este caso de las jornadas laborales, porque va a profundizar seriamente estas restricciones que ya de por sí las mujeres tienen para conseguir un empleo. ¿En cuáles sectores se han perdido más puestos de trabajo en estos años? Bueno, lo principal son los sectores de baja escolaridad. Cuando nosotros analizamos los indicadores de cantidad de ocupados por rama de actividad económica, son los sectores agricultura, construcción y hogares como empleadores los que han perdido trabajos en los últimos 6 años. Y en su lugar, los sectores de más alta calificación son los que generan empleos. Pero ahorita concentrémonos en los que pierden, en los sectores que se pierden trabajo. Son sectores de bajo nivel de calificación, son sectores donde muchas personas no han terminado ni la secundaria, son sectores donde hay una población rural que prácticamente queda fuera del mercado laboral por la reducción en actividades, por ejemplo, agrícolas. Y en el caso del sector hogares como empleadores también es congruente con lo que les venía mencionando. Si las mujeres ahora están asumiendo las labores domésticas, están contratando las familias menos personas para que asuman las labores domésticas. Y hay una caída de 40,000 personas en labores domésticas en los últimos 6 años. En el caso de construcción hay una reducción de 45,000 puestos de trabajo y en el sector primario, que es el más golpeado, con 67,000 puestos de trabajo. ¿Qué significa también esto para la economía? Bueno, hace 6 años el sector agrícola aportaba el 11,7% del empleo en el país. En este momento está aportando el 8,8%, es decir, está perdiendo una importancia relativa dentro de la población ocupada y por lo tanto también estamos teniendo una mayor dependencia en temas de seguridad alimentaria. Cada vez estamos importando más productos que son los que nos permiten sobrevivir, ¿verdad? A las personas, y ante cualquier problema internacional en este aspecto, pues tendríamos una afectación importante. Además que son sectores que generan empleo para perfiles de, digamos, de baja calificación, y si no se están generando, ¿qué están haciendo estas personas? ¿A dónde se están insertando? Y ya vemos que la mayoría se está saliendo del mercado de trabajo totalmente. ¿Qué tipos de empleos se han creado? Bueno, se han perdido estos que ya mencioné de baja calificación y en su lugar están creándose empleos de calificación alta, es decir, empleos que requieren estudios técnicos, estudios de secundaria completa o estudios universitarios. En este caso, si ustedes ven acá, en este cuadro de la población ocupada, la cantidad de población ocupada en calificación alta aumentó en 64,000 en los últimos 6 años, pero la calificación media y no calificada hay una reducción de empleos, o sea, la economía se está haciendo más concentrada en empleos de alta calificación. Y por nivel de escolaridad ocurre, digamos, lo mismo. En niveles de escolaridad donde las poblaciones tienen primaria incompleta, primaria completa o secundaria incompleta, ha caído la cantidad de personas ocupadas, mientras que la cantidad de personas ocupadas con secundaria completa o título universitario más bien crece. Entonces vemos una dualidad. Por un lado, se crece la economía, pero está concentrada en áreas de alta calificación, y por otro lado caemos en los sectores que tienen un menor nivel de calificación y que es también mucho más difícil de capacitar a esas personas, porque muchos de ellos son personas ya adultas que no han terminado la secundaria y difícilmente vamos a lograr que puedan encontrar un trabajo en el corto plazo, dado que no se están generando perfiles de baja calificación. En temas de desempleo, también importante resaltar, ya vimos la caída en el desempleo, y en el caso de las mujeres, normalmente teníamos una tasa de desempleo mucho más alta de las mujeres que los hombres, pero ahora vemos que hay una reducción, es decir, ahora la brecha se cierra, es menos la diferencia en el desempleo entre hombres y mujeres. Pero cuando analizamos por qué esta brecha, es precisamente porque se han salido del mercado laboral las mujeres que antes estaban desempleadas, es decir, ya ni siquiera buscan trabajo. Entonces, eso hace que las tasas de desempleo bajen, pero no porque más mujeres estén ocupadas, ¿verdad? Si me voy a entender, sino más bien es porque las mujeres que antes o estaban desempleadas o estaban incluso subempleadas, porque muchas de esas estaban en sectores de hogares como empleadores,
Recuerden que en hogares con empleadores hay mucho subempleo, hay mucha informalidad. Esas personas que se salen del mercado de trabajo dejan de estar en el mercado y mejoran los otros indicadores. ¿Por qué? Porque también la mayoría de empleos que se están generando para mujeres son en calificación alta, es decir, las que tienen mayores posibilidades son las que tienen estudios de universidad o secundaria completa. En el caso del desempleo por grupos de edad, son los jóvenes los que siguen presentando la mayor cantidad de desempleo, casi que triplica el desempleo nacional que ronda el 7%, y en este caso, a pesar de que baja, se mantiene alto. Más adelante Fernando nos va a comentar sobre el tema específico de los jóvenes. ¿Cuál es el perfil de la población desempleada? Es decir, los que ahorita están de 15 años y más buscando activamente un trabajo y no lo encuentran, que son 172.000 personas. Casi la mitad son hombres y la mitad mujeres. Solo el 10% habla y lee y escribe otro idioma, que en este caso, según la desagregación, es inglés, ¿verdad? El idioma que representa ese 10%. El 89% tiene experiencia, el resto no. El 75% vive en zona urbana, el 93% son costarricenses, 6% son nicaragüenses, 0,19% de otros países. En estado civil, 65% son solteros, el 26% son casados en unión libre y el 8,1% separados. Por nivel de educación, el 47% de las personas desempleadas no ha terminado el colegio. Hay una reducción importante porque hace 6 años, 7 años, el porcentaje rondaba el 50-60% de la población desempleada que no había terminado el colegio, es decir, está bajando la cantidad, pero no porque ahora hayan mucho más que hayan terminado el colegio, sino porque recuerden que se han salido del mercado laboral la mayoría de personas de 60 años y más que tienen un bajo perfil educativo, ¿verdad? También por su historia reciente. ¿A dónde buscan trabajo las personas desempleadas? Bueno, la mayoría buscan sector servicios, en comercio, en industria, en agropecuario también buscan trabajo, pero en 57% es en sector comercio. ¿Ha mejorado la calidad del empleo? Bueno, con los datos que nosotros tenemos a nivel agregado, nos da cuenta de que el subempleo, es decir, las personas que trabajan menos de 40 horas a la semana, desearían trabajar más, pero no encuentran trabajo, ha caído significativamente. Previo a la pandemia rondaba el 10%, ahora está en cerca del 3%, entre hombres y mujeres ha bajado el subempleo, pero de nuevo, si nosotros teníamos personas en el sector construcción que perdieron trabajo, en el sector agrícola, en el sector de hogares como empleadores, que son sectores que concentran mucha cantidad de personas en informalidad, a la hora de salirse del mercado de trabajo, la formalidad mejora totalmente, ¿verdad? El indicador mejora, pero porque ya esas personas que habían en la informalidad ya no están en el mercado laboral. También en el caso de la cantidad de personas informales, llegábamos al 2019 a tener más de 1 millón de personas y actualmente están en cerca de 700.000 personas. Un dato interesante también que muestra una tendencia que se revierte. En este caso llevamos el gráfico, la información al tercer trimestre de 2010, que es el primer año donde se empieza a publicar esta encuesta, y vean que del 2010 a 2020, previo a la pandemia, las mujeres normalmente tenían un subempleo mayor que los hombres, un empleo informal mayor que los hombres. A partir de la pandemia, la tendencia, digamos, se pierde, y ahora en este momento hay más hombres con empleo informal que mujeres. ¿Y por qué también? Porque aquellas mujeres que estaban informales ya del todo no están en el mercado, no porque ahora son formales, sino porque ya no están en el mercado laboral. Y ahora entonces le vamos a mencionar lo que sucede con los jóvenes, que estará a cargo de Fernando. Bueno, muchas gracias. Un tema muy importante, nosotros hemos venido señalando desde hace mucho tiempo la problemática que se ha dado con el empleo juvenil. En el caso de los jóvenes, particularmente de aquellos que están en una edad en la que normalmente se empiezan a buscar trabajo, se incorporan al mercado laboral, estos representan en ese grupo entre 15 y 24 años el 36% de las personas desempleadas.
siendo el grupo más afectado en términos absolutos. Ojo que esto no es nuevo, ¿verdad? Desgraciadamente, es un tema que se viene repitiendo y del cual nosotros habíamos levantado alertas desde el 2019. La tasa de desempleo entre los jóvenes es del 24,9%, más que triplicando el promedio a nivel nacional, ¿verdad? O sea, es uno de los grupos o el grupo más afectado por los problemas en materia de empleo que hay en el país. Cuando lo supeditamos a mujeres, el problema se amplía todavía más. La tasa de desempleo entre las mujeres jóvenes se eleva al 29,6%, y si lo vemos por regiones, la región más afectada es la región Brunca, que tiene una tasa de desempleo del 35,6% entre las mujeres jóvenes. Hemos venido señalando la urgente necesidad de que haya una política pública que permita promover el empleo con enfoque por grupos, en este caso con enfoque en los grupos de personas jóvenes, tratando de llegar a buscar o encontrar la forma de que estas personas tengan una incorporación al mercado laboral exitosa y poder definir cuáles son las razones, las causas que están haciendo que los jóvenes tengan tantos problemas para poder encontrar empleo. La tasa de desempleo juvenil ha venido bajando desde el pico que alcanzó en la pandemia, que fue elevadísimo, ¿verdad? Del 48% en el momento más crítico, que fue el segundo trimestre del 2020. Sin embargo, sigue siendo alto y sigue siendo mucho más alto de lo que hay en otros segmentos de edad. Y por supuesto, como les decía, muy enfocado desgraciadamente con respecto a las mujeres. Si ustedes ven el gráfico, previo a la pandemia ya habían niveles de desempleo juvenil bastante elevados. ¿Dónde están los mayores problemas en materia de empleo? Bueno, hablábamos ahora en general, digamos, de lo que hemos venido viendo a partir de la pandemia, pero les decía también que antes de eso teníamos problemas ya bastante importantes. En la región más afectada, por ejemplo, en el 2019 era el Pacífico Central, ahora es la región Brunca en el caso de las mujeres, pero en términos generales tenemos números para la región central bastante elevados cuando lo vemos en forma general, ¿verdad? Es la región con más problemas, con un 26,9% de las personas desempleadas, aunque como les decía, en la región Brunca, en mujeres seguimos concentrando la mayor cantidad de personas desempleadas, lo cual, insisto, no se va a resolver si nosotros como país no aplicamos una política pública que primero permita entender qué es lo que está pasando con este segmento de población, qué sucede con los jóvenes y qué sucede particularmente con las mujeres jóvenes, y podamos diseñar políticas para permitir el acceso a las personas jóvenes al mercado de trabajo. Cuando vemos los datos, digamos, lo que ha sucedido en los últimos años, la cantidad de personas que que no estudia ni trabaja ha venido variando, se modificó, se redujo en 47.963 personas, pero vean qué interesante lo que sucede. De estas hay hoy solo 290 adicionalmente que solo trabaja. Hay 25.318 personas menos que solo estudia. Y en general, cuando uno ve la relación de los números, no nos calzan, digamos, los que se han salido, los que han reducido con los que han aumentado en otras áreas. Y esto es porque en razón de lo que señalaba Roxana, proporcionalmente hoy hay menos jóvenes. Y ya empezamos a ver el problema que se está suscitando con el cambio demográfico en el país. Tenemos una vía para solucionar esto, ¿verdad? En la medida en que tengamos una población que todavía tiene la posibilidad de incorporarse al mercado de trabajo o aprovechar ese tiempo que no está trabajando para poder estudiar, pero la sociedad tiene que abrirle espacios a esas personas para poder prepararse. Algunos de ellos tal vez no lleguen a estudiar en educación superior, pero no necesariamente eso no implica que no puedan formarse, no puedan tener algún tipo de formación que les permita incorporarse al mercado de trabajo. Y los que quieran incorporarse al mercado de trabajo y no lo están logrando, deberíamos entender por qué. Bueno, como les hablaba hace un momento, digamos, en el caso de la cantidad de personas que ni estudian ni trabajan, que están en este momento desempleadas, ahora hay 6.625 personas menos.
De las que no trabajan y estudian fuera de la fuerza de trabajo, que tienen obligaciones familiares, hay, eso sí, 2.209 personas adicionales, y que no trabajan ni estudian fuera de la fuerza de trabajo y no tienen obligaciones familiares, sí hay 11.135 personas adicionales. Mucha gente que posterga, digamos, la formación de familia o no tiene que asumir, digamos, la responsabilidad de cubrir el mantenimiento de alguien en el núcleo familiar, pero aún así no quiere decir que esto les ha permitido, digamos, facilitar su incorporación al mercado de trabajo. En el segundo trimestre del 2025, 146.258 personas entre 15 y 24 años no estudiaban ni trabajaban. El 38,4% de ellos buscaba empleo, 56.107 personas jóvenes. El 18,8% tenía obligaciones familiares que le impedían trabajar o estudiar, 27.527. Y ojo este dato, que es bastante preocupante, el 42,8% declaró que no hace nada. Es decir, no estudia, no trabaja ni tiene responsabilidades familiares. Estamos hablando de 62.624 personas. La cantidad de jóvenes que no estudian ni trabajan creció un 5% en los últimos años. Creció un 9% el grupo inactivo por obligaciones familiares. Aumentó en un 22% el número de jóvenes inactivos sin causa aparente. O sea, ¿qué está haciendo esta gente hoy? ¿A qué dedica su tiempo si no está estudiando ni está trabajando? Le está permitiendo la formación que le estamos dando en la educación enlazarse con el mercado de trabajo. El sector de zonas francas, por ejemplo, ha señalado muchas veces que hay un problema importante de calce entre la oferta y la demanda de trabajo en este país. O sea, lo que ellos andan buscando no lo encuentran y nosotros no estamos formando, parece, la gente que necesita incorporar, digamos, a sus labores a algunas empresas, lo cual pues complica el funcionamiento de muchos de estos negocios, ¿verdad? Y complica, por supuesto, la inserción en el mercado de trabajo de mucha de esta gente. Si le estamos dando soluciones, digamos, laborales con un bajo valor agregado que sucedió en el pasado, con servicios, particularmente los centros de llamadas, básicamente estamos fomentando una economía que aporta poco o una actividad empresarial que aporta poco a la economía en términos de valor agregado y además, digamos, estamos concentrando mucho el trabajo de ellos en estas actividades con el riesgo de que cualquier movimiento que esté en estas empresas podría dejar a mucha gente joven sin empleo de un momento a otro. Y ya hemos visto que desgraciadamente a nivel internacional hay movimientos que podrían implicar problemas para que esta gente siga trabajando acá o que las empresas sigan funcionando desde el país. ¿Sigo con esto? Sí, en cuanto a la dinámica de ingresos de la población, en los últimos años el ingreso promedio en el empleo principal de las personas ocupadas se incrementó en un 18,6%, 87.255 colones adicionales en términos reales. Pareciera que también aumentó ya que la inflación acumulada entre el junio del 2019, y junio del 2025 es apenas de un 11,6%. Pero ojo, ¿verdad? Que es lo que hemos venido diciendo desde que Roxana empezó la presentación. Mucho de esto no necesariamente es por sí solo una mejora en las variables que hemos venido analizando, sino que muchas de las personas que estaban incorporadas al mercado de trabajo, que ganaban menos, que tenían empleos informales o que tenían, en este caso, una remuneración menor, han salido del mercado de trabajo y eso ha hecho variar las proporciones que nos estamos encontrando. Por ejemplo, como se ha reducido el desempleo, ahora hay menos personas, digamos, en esta condición, 156.444 personas menos. Otra cosa que podría ser una explicación es la salida del mercado laboral de personas que ocupaban puestos de menor remuneración, es decir, que tenían menor calificación, gente que trabajaba en actividades por cuenta propia, independientes, y gente en general informales, con empleos informales. Entre el segundo trimestre del 2019 y el segundo trimestre del 2025, hay 153.364 personas menos trabajando en tres sectores que normalmente generan el 20% de los empleos en el país. Uno de ellos, agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, el otro, construcción, y el otro, hogares como empleadores, o sea, gente que trabajaba de manera remunerada en los hogares de otras personas.
La creación de empleos en los últimos años se ha concentrado en actividades calificadas. El hecho de que el sector de zonas francas haya crecido de manera de la que creció es un ejemplo de eso, mientras el resto de la economía se ha mantenido relativamente estancada. Incluso en las actividades relacionadas con zonas francas se ha crecido a 2 dígitos y a veces incluso por encima del 20%. Estos sectores requieren un nivel de educación secundaria completo superior y por lo tanto tienen mejores ingresos, lo que ha hecho que la proporción de personas que ganan más sea mayor. Y en los últimos años muchas personas que estaban clasificadas como auxiliares no remunerados salieron del mercado laboral, más de 33,000 personas, 33,187. Y al haber sido contabilizadas anteriormente como ocupadas sin percibir ingresos, su presencia reducía el promedio general de ingresos laborales y por lo tanto su salida tiene un efecto en términos matemáticos, estadísticos, que contribuye a elevar el ingreso promedio. O sea, reiteramos, no necesariamente es que el número es mejor, es que los que tenían números más malos ya no están ahí en las estadísticas y eso ayuda a que los datos que vemos hoy se vean mejor. El ingreso promedio ha crecido en los últimos años, sin embargo, como les decía, se debe a lo que hemos venido señalando. La brecha entre hombres y mujeres se ha venido cerrando. Nuevamente, hay que tener cuidado con este dato porque esa brecha se ha cerrado porque ha habido una mayor salida de mujeres del mercado de trabajo y estas mujeres mayormente que han salido tenían un ingreso menor y eso ha hecho que la relación de ingresos entre hombres y mujeres haya mejorado al punto que en este momento el promedio de ingresos de las mujeres sea mayor que el de los hombres. Esta situación en la que las mujeres superan el ingreso a los hombres se da mientras la brecha persiste en muchos casos, ¿verdad? ¿Quiénes están ganando más en términos de la diferencia entre hombres y mujeres? Bueno, se está dando en el grupo ocupacional de directores y gerentes, donde la diferencia es sustancialmente más alta. Ahí lo que hemos observado es que la inserción de las mujeres en el mercado de trabajo en puestos gerenciales ha sido bastante buena, lo que les ha permitido tener acceso a ingresos mucho más altos ahora, que les ha permitido inclusive superar a los hombres, pero cuando uno ve el resto de actividades, no sucede lo mismo. Por ejemplo, las mujeres superan a los hombres en ingreso promedio, en construcción, en otras actividades del sector secundario, en administración pública, en actividades profesionales y administrativas, mientras que en el resto de actividades los hombres continúan ganando más. La diferencia en el grupo de más alta calificación digamos, es importante, pero en el promedio las mujeres están ganando un 18% menos. En actividades no calificadas ganan un 12,9% menos. Las mujeres ganan más que los hombres en el sector público, mientras que en el privado sigue ocurriendo lo contrario. No obstante, en los últimos 6 años los salarios nominales promedio de la administración pública se redujeron un 11%, siendo esta la única rama de actividad con un crecimiento de los ingresos nominales producto del congelamiento de los salarios que ha habido desde el 2020. Y bueno, aquí están los datos en el cuadro. Si ustedes ven la categoría que está arriba de directores y gerentes, la diferencia es bastante importante en favor de las mujeres. Pero si ustedes ven el resto, con la excepción del personal de apoyo administrativo, donde prácticamente no hay diferencias, en las otras actividades las mujeres siguen en promedio ganando mucho menos. Entonces hay que tener cuidado con el dato, porque en el promedio nacional las mujeres están ganando más, pero eso está muy concentrado en un grupo profesional donde la diferencia es muy fuerte a favor de las mujeres, según los datos de la encuesta, mientras que en el resto de niveles seguimos con los problemas de la brecha importante en contra de las mujeres. En cuanto a actividades económicas, en el sector de agricultura y ganadería, las mujeres también ganan menos. En el sector secundario, lo que es actividades industriales y otras similares, hay una diferencia a favor de los ingresos de mujeres, pero que está muy concentrada en actividad de construcción, mientras que en la industria manufacturera las mujeres siguen ganando menos. En el sector de servicios, en el comercio hay una brecha en contra de las mujeres, en transporte y mantenimiento también, en hoteles y restaurantes la brecha es bastante grande, más de un 25%, en la administración pública la diferencia es a favor de las mujeres, pero no logra compensar con esto lo que sucede en otros lugares. En hogares como empleadores las mujeres también siguen ganando bastante menos, más de un 40% menos.
Y en cuanto al sector, digamos, a otras agrupaciones, en ocupaciones con calificación alta, la brecha es a favor de las mujeres, eso es lo que veamos ahora, ¿verdad? Donde ha habido la posibilidad de que las mujeres se profesionalicen, han ido ganando espacios en términos de empleo, y esto les ha permitido mejorar sustancialmente. Pero en aquellas donde la calificación es media o están en empleos no calificados, las mujeres siguen teniendo problemas para acercarse a los ingresos que generan los hombres, y ya veíamos lo que explicaba Roxana hace un rato, que también es que hay un problema de inserción importante producto de las responsabilidades familiares de las mujeres, que les impide también pues insertarse de manera adecuada y tener un ingreso apropiado que les permite igualar al de los hombres. En el caso de sector institucional, y también lo decíamos hace un momento, en el sector público hay una diferencia a favor de las mujeres, mientras que en el sector privado sigue habiendo una diferencia en contra de ellas, o sea, sigue habiendo una brecha en contra de las mujeres. Y en cuanto a la posición principal, la posición en el empleo principal, entre los asalariados hay una diferencia a favor de las mujeres. En los que están en actividades por cuenta propia, hay una diferencia importante en contra de las mujeres, o sea, un 16% menos de ingreso. Y en aquellos que son más bien empleadores, los ingresos también superan los de las mujeres con respecto a los de los hombres. Por poco, pero hay una diferencia a favor. Te dejo las conclusiones. Bueno, y rápidamente las conclusiones que tenemos. Nos parece que es fundamental que la información siempre se analice de forma desagregada. Ya hemos observado que algunos indicadores pareciera están muy bien, pero cuando se desagrega hay información que podría ser muy útil para el planteamiento de políticas públicas, para que sean más precisas y más efectivas. Hay una serie de desigualdades que quedan ocultas dentro de los indicadores generales, que también hemos puesto en evidencia hoy. También tenemos otra hipótesis. Tras de la pandemia hay un número considerable de personas que dejó de formar parte de la fuerza de trabajo, es decir, dejan de buscar trabajo activamente. Ya vimos que una parte importante es por situaciones de edad, pero vimos también que en todos los grupos de edad se salieron personas del mercado de trabajo. Ahí lo que nos preocupa también es que se esté dando un fenómeno que es la no declaración, es decir, que algunas personas estén declarando que no buscan trabajo porque están participando de actividades informales o ilegales, ¿verdad?, que podría ser que se vean comprometidos en brindar alguna información y por ello ser capturados por Hacienda, ¿verdad?, por contribuciones o por alguna situación en particular, ¿verdad? Esto porque llama la atención la cantidad de personas que indican salirse del mercado laboral y que además no tienen ninguna responsabilidad, ¿verdad? Entonces, como un llamado de atención de que hay que analizar qué está pasando de verdad con esta población. También entre quienes se han retirado del mercado laboral por vejez, que estábamos mencionando, aproximadamente la mitad o menos podrían acceder a una jubilación, ¿verdad?, o una pensión. El resto, ¿qué está pasando con esa población? ¿De qué está viviendo? Entonces, ahí también una de las recomendaciones que tenemos en el informe completo que se circula es que el INEC incorpore dentro de la encuesta alguna variable que permita determinar de qué está viviendo la población que está fuera de la fuerza de trabajo, tanto jóvenes como adultos mayores, principalmente considerando que si bien es cierto, esta información por lo general se analiza en las encuestas de hogares, ¿verdad?, o de ingresos y gastos, yo creo que es importante darle seguimiento ahora a qué está pasando con esta población. Si alguien indica que no está fuera de la fuerza de trabajo, bueno, ¿con qué está sobreviviendo? ¿Hay un familiar que le está subvencionando o hay una pensión del régimen no contributivo o del todo no tiene ingresos y están pasando con una situación muy complicada, ¿verdad? Yo creo que es importante darle seguimiento a esos datos, que al día de hoy la encuesta, pues al ser solamente de empleo, pues no nos da esa información. Y el último dato, ¿verdad?, que reiterar el tema del modelo de jornada 4-3, que podría llegar a profundizar esas barreras que ya de por sí tenemos las mujeres para incorporarnos al mercado laboral. Ahora no solamente por el cuidado de niños, sino también por el cuidado de personas adultas mayores. Y de ahí también una importante responsabilidad del Estado de contribuir, ¿verdad?, el sector público y privado para el cuidado, ¿verdad?, que no solamente se concentre entre las mujeres, como siempre ha sido. Y ya sabemos también que
en el país hay más mujeres que hombres con estudios universitarios. Y entonces tenemos una población capacitada que está fuera del mercado de trabajo por atención de cuidados dentro del hogar. Entonces es un tema, yo creo que muy importante, viendo el acelerado crecimiento en la población de 60 años y más que se ha dado en los últimos años y las necesidades de cuidado. Entonces los dejaríamos por ahí. Bien, muchísimas gracias a don Fernando y a doña Roxana por este amplio reporte referente al tema laboral. No sé si algunos compañeros de por acá, Fabiola Martínez del Financiero. Adelante, Fabiola. Muchas gracias por la exposición y bueno, súper interesante el informe. Realmente da para mucho, pero quería como concentrarme en lo que decía Fernando de la necesidad de políticas públicas, ¿verdad? Para atender toda esta problemática y desde la posición de ustedes, desde la academia, ¿verdad? Porque creo que hay un desafío muy grande cuando vemos que se están pidiendo, el mercado laboral pide perfiles más calificados, gente con formación técnica, con formación universitaria, ¿verdad? Entonces, realmente, ¿hacia dónde deberían dirigirse esas políticas, ¿verdad? Para atender esa población que de pronto no todos tienen cabida en las universidades estatales, por ejemplo, no sé qué tanto puede ser el acceso a las universidades privadas, entonces, ¿cómo lograr seguir formando a ese capital humano, ¿verdad? Calificado? Y por otro lado, ¿cómo atender la necesidad de formación también para ese capital que está quedando por fuera, ¿verdad? Ese recurso humano no calificado que se está quedando por fuera. Entonces, ¿cómo lograr, dentro de esa dualidad, cómo lograr atender a ambas poblaciones? Es una pregunta muy amplia, pero desde la perspectiva de la academia y de la universidad, ¿verdad? ¿Cómo deberían dirigirse como esas dos vertientes? Sí, yo creo que la pregunta es muy buena y nos las hemos hecho en el observatorio, precisamente porque, vamos a ver, tenemos una población desempleada que ocupa un empleo, pero que no tiene las capacidades para acceder a los empleos que se están generando. No significa que no tengan capacidad para trabajar, porque sí la tienen. ¿Cuál es el problema? Que hemos tenido una economía que propicia, incentiva la creación de empleos en una rama de actividad, ¿verdad? O en un sector de actividad que requiere un mayor nivel de calificación, pero hemos dejado abandonados otros sectores, ¿verdad? Ya hemos visto en estos días un sector agropecuario. Nosotros no podemos pretender incluir en el sector agropecuario profesionales. Siempre vamos a ocupar de un sector agropecuario, pero si abandonamos el sector agropecuario y no creamos empleos para esta población, pues el día de mañana tampoco podemos nosotros sobrevivir como economía solo con empleos profesionales. Nosotros tenemos empleos o generar empleos en todas las áreas. Yo creo que lo importante es redistribuir el crecimiento económico y no solamente concentrarlo en un sector. Hay muchos retos en temas de educación, ¿sí? No solamente se puede generar en la educación universitaria, tenemos retos enormes en la educación primaria y secundaria, ¿verdad? Se ha hablado mucho de que queremos más estudiantes en carreras STEM, pero las capacidades que traen del colegio y la escuela son muy bajas, es decir, tenemos en la universidad un reto que las personas no quieren estudiar carreras donde impliquen muchos números, matemáticas, lógica, pero a su vez tenemos también jóvenes que están llegando con un déficit en cuanto a su formación desde el colegio y las escuelas a la universidad. Entonces, ¿cuáles jóvenes vamos a preparar? Entonces hay que diversificar la economía. Yo creo que ese es el reto más importante, tratar de diversificar las áreas más productivas del país y no concentrarnos en uno solo, sino que quepamos todos, ¿verdad? Tenemos población que definitivamente no le gustan los números, bueno, le gustan otras áreas de actividad económica donde podrían desarrollarse. ¿Cuál es el problema? Que no estamos generando suficientes empleos en esas otras áreas. Y en el corto plazo, pues hay que generar empleos en esas áreas. No vamos a pretender tener población de 40 años y más que las vamos a formar ahora en este momento. Es decir, no, tenemos que generar empleos para esta población. Sí, yo quisiera agregar algo. Es muy difícil pensar en mejorar el perfil de acceso de las personas al mercado del trabajo en una coyuntura donde el presupuesto de educación ha venido reduciéndose de manera sostenida. Eso es inmanejable. Ya lo señaló el Estado de la Nación en el informe del Estado de la Educación, ¿verdad? O sea, hay áreas que urge resolver para las cuales habrá que dedicar más recursos. Y desgraciadamente los recortes han venido golpeando por todo lado. A nosotros acá en el sistema de educación superior particularmente nos ha golpeado bastante. Entonces, ¿cómo formar gente, digamos, en diferentes niveles y atender esos problemas que se señalaban?
sin más plata. Ahora hay una oportunidad de oro. O sea, el hecho de poder empezar a sumarle recursos adicionales al sistema podría permitirnos concentrarnos en la calidad. Porque si bien es cierto que a futuro van a haber menos jóvenes y hay menos gente en el sistema, podemos aprovechar y darles a esos jóvenes una calidad, una educación de mayor calidad. Pero vamos a tener que destinar más recursos. Nosotros queríamos aprovechar el llamado de hoy para poder, digamos, jalarle jalar la cadena, digamos, o sonar la campana de los grupos políticos y decirles, ojo, tenemos esto, y así como hay que hacer políticas públicas en materia de empleo, también habrá que llegar y destinar más recursos en educación. O sea, no solo prometamos eso, digamos cómo y de dónde van a salir los recursos para hacerlo. Y cómo vamos a hacer para incentivar esas otras actividades que señalaba Roxana, que pueden ser creadoras de empleo y que podrían resolvernos el problema hoy. El agro, la construcción, las actividades comerciales. En este momento tenemos el agro prácticamente sumido en una recesión y la construcción recientemente con números negativos. Entonces, son actividades que podrían resolvernos problemas de creación de empleo en las cuales no hay ninguna política pública que permita estimularlas para poder desarrollarlas mejor. Tenemos por acá una pregunta de una usuaria, Alexandra, dice, excelente, ¿se podría deducir que el incremento de mujeres en puestos profesionales depende de las políticas de educación que se han dirigido a este grupo? ¿Han generado esas mismas políticas una disminución de varones profesionales? Yo creo que hay que verlo en un sentido positivo. Lo que estamos viendo hoy es fruto de las políticas del pasado que procuraron que hubiera más mujeres en las aulas universitarias y particularmente más mujeres en aquellos lugares en donde se estaban desarrollando formación que tradicionalmente estaba dirigida a hombres mayoritariamente, ¿verdad? ¿Por qué hay más mujeres ganando más en el sector construcción? Porque están incorporadas en actividades con niveles de capacitación más elevados. Quiere decir que son mujeres que pasaron mayoritariamente por aulas universitarias y se han venido metiendo en una actividad donde tradicionalmente había más hombres que mujeres. Eso es muy bueno. ¿Cómo hacemos para que eso se pueda extender a otras actividades? Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo hacemos que eso permee a mujeres jóvenes en algunas regiones del país? Ahí es en donde tenemos que esculcar, digamos, un poco más para tener respuestas. Nosotros, digamos, le sacamos todo lo que podemos a la encuesta, pero como decía Roxana, de repente hay algunas preguntas que sería importante que se atiendan. Pero eso es positivo, o sea, tiene sus consecuencias, también hay que verlo, ¿verdad? Para muchas mujeres esto significa ceder, digamos, en algunas aspiraciones personales para poder dedicarse a las profesionales y eso no debería ser. Entonces, ahí lo que nosotros necesitamos es ver cómo hacemos para que eso pueda ser algo positivo en términos de empleo y sobre todo resolver esas brechas que pueden estarse dando en la formación básica, ¿verdad? Para que eso siga sucediendo. Muy bien, agradecemos muchísimo la compañía esta mañana en la presentación de este informe especial sobre el mercado laboral en Costa Rica. Un agradecimiento al Observatorio Económico y Social por la preparación de este informe y a cada uno de ustedes por la cobertura y seguimiento que le han dado a este tema. Desde Una Comunica queremos agradecerle su compañía y por supuesto manténgase en sintonía para más información referente al quehacer universitario y de impacto nacional. Muchísimas gracias y feliz jueves.